Yo me he dado cuenta que la civilización se divide en dos partes: los humanos y la sociedad zombie. Mucha gente dirá, ¿qué es la sociedad zombie? Yo soy Gerardo y este es Hispanic, un canal de cultura latinoamericana creado desde Nueva York. No te voy a invitar a que te suscribas hasta que veas mi contenido y decidas si te gusta o no, porque el contenido de hoy es sobre la manera en cómo nos acercamos a la información, a la noticia, cómo consumimos y la devolvemos a la sociedad. Porque ha sido deprimente ver el tratamiento que se le ha dado a Greta en los medios de comunicación. Pero primero, ¿quién es Greta? Greta es una ambientalista enfocada en el cambio climático, una activista, y ha sido famosa por su estilo tan honesto y peculiar de enfrentar a figuras de autoridad con respecto a este tema. En los días recientes se ha vuelto más famosa porque su activismo está siendo socavado no por argumentos al mensaje que ella trae, sino por la banalización absoluta de su apariencia física o de su estilo comunicacional. O sea, de cosas que realmente no atacan, o sea, de cosas que realmente dejan mucho que desear. Un país como Venezuela, donde no hay humanidades, donde no se estudia sociología, teorías culturales, artes, o sea, donde la mayoría de las escuelas es ciencia, porque todos tenemos que ser ingenieros, doctores. Es comprensible que la gente quizás pueda ser un poco más ignorante con respecto a temas que están intersectados por luchas de poder, que requieren un análisis profundo de la sociedad. Pero frente a un conflicto que precisamente está basado en la ciencia y en los efectos del cambio climático a futuro, yo no entiendo por qué se ha politizado y se está atacando a una persona que ha logrado galvanizar una lucha tan importante. Y me refiero al caso de Venezuela porque yo viví en Colombia, viví en Puerto Rico, y en donde más comentarios ridículos veo al respecto es en las redes sociales venezolanas. Y yo puedo comprender que nosotros somos un país que nos debemos a los minerales, que nos debemos a todas las riquezas del petróleo, que yo mismo soy heredero de esas riquezas. Pero me cuesta entender cómo el país del inventor del bisturí de punta de diamante, del inventor de la vacuna de la lepra, Jacinto Cónvid, por si no sabes el nombre pero no sabes qué hizo, el país que centró su movimiento artístico moderno en la exploración del átomo, no puede comprender la importancia del cambio climático y se dedica en las redes sociales a hablar de una persona que representa algo que va más allá de esa persona. Ella resulta que ahora es parte de un proyecto comunista porque se tomó una foto con un comunista y ese es su mentor. Y como parece que para el venezolano la democracia y el comunismo se ha convertido en salsa, tomate y mayonesa, o sea, socialismo, democracia, como si fueran dos bloques que se pusieran en una sociedad y ya. O sea, para ellos no existen distintos proyectos democráticos, distintos proyectos sociales o socialistas, la democracia social, o sea, es como eso, un lado o lo otro. Con esto no estoy diciendo que yo sea socialista, para nada. Lo que estoy intentando es introducirlos en una conversación urgente que va más allá de Greta y del tema ambientalista. En las redes sociales y en la vida real es como una selva. O sea, hay leones que están a cargo de kilómetros y kilómetros, mientras que hay ratas que se mueven en el alcantarillado. ¿Dónde caerían los seres humanos en esta selva? Ahí es donde yo me di cuenta que existen seres humanos y existen zombies. ¿Quiénes son los zombies? ¿Qué es un zombie? Un zombie es un ser humano que está vivo, que se alimenta, que se desplaza por el espacio, que agarra su celular, así, ¿verdad? Reacciona, y que lo que le importa en el celular es algo que le diga cómo estar flaco o cómo tener músculos y estar rayado, y exhibirlo literalmente igualito que los zombies de The Walking Dead, así, rayado. Eso es el zombie, ¿verdad? Este zombie, por supuesto, es un ser descerebrado que no recibe información, no la procesa y, por supuesto, cuando la expulsa mierda. Entonces tenemos, por otro lado, los seres humanos que viven en las sombras. Los seres humanos que están interesados en el desarrollo de su sociedad, de su cultura, que trabajan por intentar cambiar la mentalidad o por lo menos informar o poner su granito de arena. Hacen activismo político, se integran a sus juntas comunales, o sea, están enfocados en la transformación de su sociedad. Resulta que los seres humanos vivimos a las sombras de los zombies porque estamos como se dice en la dictadura de las mayorías. Entonces, la gente que no piensa tiene acceso al voto, la gente que no piensa y no sabe se puede reproducir, y entonces la sociedad vive mal informada. Y por supuesto, como en las grandes películas, como en Resident Evil, esta sociedad zombie existe porque hay un laboratorio de gente poderosa, adinerada, que quiere acabar con la civilización tal cual como la quiere realmente la sociedad. Porque yo tengo buena fe
que los seres humanos queremos un mundo más justo. Pero esta sociedad zombie es la que decide, la que comparte la información, la que moldea la opinión, la que empuja a los políticos a hacer lo que deben de hacer. Y fíjense, los zombies no son ni buenos ni malos. Si se acuerdan de The Walking Dead, que hay un momento donde uno de los personajes quiere salvar a su madre o a su hermana que la ve caminando por ahí, es que no son personas malas, es que son personas que no tienen la culpa. Bueno, no del todo, pero son personas que han sido descerebradas por este sistema que nos quiere adormecer. Una de estas personas en mis redes sociales comentó una noticia de un periódico verde que decía que Greta no criticaba a China y a India. Ahora, para justificar esta noticia, utilizan el tweet de un periodista que pertenece a un movimiento aquí en Estados Unidos que está enfocado a reducir cualquier esfuerzo ambientalista porque su financiamiento se debe, por supuesto, a energía sucia, a carbón, petróleo, gas, etc. ¿Y cuál ha sido el gran problema de politizar el mensaje de Greta? Que Greta representa algo que va más allá de partidos políticos e ideología y sociedades occidentales, lo que sea. Y los medios de comunicación que se prestan a criticar a Greta generalmente están aliados a proyectos económicos que tienen que ver con la explotación de recursos naturales, con que no están interesados en la reducción de dióxido de carbono, porque así como el aire tú lo respiras y es algo gratuito, ¡qué maravilla! El agua sí la han logrado contener saqueando manantiales enteros para vendértela en plástico que va a ensuciar y se va a degradar en el océano. Entonces, si te vas adentro de la noticia y realmente la revisas, te das cuenta que están justificando noticias a través de intereses. Entonces, cuando tú te prestas a esta politización de esta figura, tú te conviertes en un zombie. Con esto quiero decir algo. Yo soy periodista. O sea que yo no estoy diciendo que no nos debemos acercar a ese fenómeno y diseccionarlo desde distintos ángulos para comprender realmente de lo que se trata. El código deontológico del periodismo es buscar la verdad así sea inaccesible. O sea que no partimos de la pretensión de que vamos a dar la verdad, pero por lo menos tenemos unos parámetros morales y éticos que nos permiten conducirnos a entregarles a ustedes información, conocimiento, por lo menos criterio para tomar decisión. Así que les voy a dar una clasecita de cómo consumir información. Es una clase que dan en el primer semestre a toda la gente que estudia comunicación social y se llaman los elementos de comunicación. Los elementos de la comunicación son el emisor, que codifica un mensaje en un lenguaje específico y lo emite a un receptor a través de un canal. Ese receptor lo decodifica y lo vuelve a lanzar para ser retroalimentado y así el proceso de comunicación fluye. El contexto generalmente es cultural, pero también puede ser espacial, puede haber ruido, pudiste haber perdido el mensaje en el ruido. Pero más importante, y es el que siempre se nos olvida, todos nos movemos en un contexto de poder, en una búsqueda por el poder. Dicho esto, ninguna persona seria, crítica, pensante o periodista les va a decir a ustedes que no critiquen a cualquier cosa, que no critiquen a Greta. Pero tomemos en cuenta el contexto y el emisor. ¿Qué sucede con el contexto de Greta? Sucede que la lucha ambientalista, que es algo tan básico, que es la supervivencia humana, que es la producción de oxígeno y agua, que es la conservación de la fauna y la flora. Esa lucha es algo que ha estado invisibilizado en los medios de comunicación durante años. La gente cree que ser ambientalista es ser hippie, porque a nosotros nacimos en medios de comunicación que nos hicieron pensar durante años estas cosas. Porque como se dice en teorías de comunicación en el periodismo, no existe opinión pública. O sea, no es que todos opinamos algo. Existe opinión publicada. Es decir, medios de comunicación y grandes intereses nos explican qué pensar y nosotros lo adaptamos y eso moldea a la sociedad. O por lo menos son un agente de esa influencia. Entonces, nuevamente no les estoy diciendo que no criticar a Greta. Pero ¿por qué utilizar esta plataforma que se está dando para aprovechar y compartir quizás una recaudación de fondos en nombre de tu cumpleaños? O una noticia que pueda ayudar a comprender cómo en tu comunidad tú puedes ayudar a hacer activismo. No. La gente se dedica a comentar que ella es fea, que parece una niña endemoniada, que ella tiene unos padres capitalistas, que su mamá salió en Eurovisión y que ella lo que quiere es fama. O sea, como expliqué anteriormente, en un contexto de poder, nadie está exento del poder. Probablemente Greta quiera ser una ambientalista y quiera hacer dinero de ser una ambientalista famosa.
Y nadie debe de ser juzgado ni culpado por buscar el poder. Porque todos lo hacemos en mayor o menor medida. Por ejemplo, cuando queremos escalar en el trabajo, cuando queremos ser populares en el colegio, cuando queremos generar más recursos económicos, todos estamos buscando el poder. Entonces, por supuesto que van a haber grandes intereses y grandes poderes alrededor de una figura como esta. Ahora, ¿en qué te estás enfocando tú? ¿En una figura o en el mensaje de la figura? Esta es una figura que se está haciendo famosa porque lo que hace literalmente es citar acuerdos climáticos, citar documentos científicos para que la gente comprenda lo que está pasando. Y lo hace de una manera controversial. Pero la gente decide enfocarse en que ella es una figura mediática. Pero si la figura mediática la ha creado la sociedad zombie. La sociedad zombie que le da like a las Kardashian y que sigue toda esa basura, porque es que eso es lo que supuestamente es normal hacer. Entonces, una persona que está utilizando esos mecanismos para acaparar la atención a cosas más importantes, se le critica y se le pone en el mismo cajón que se puede criticar a todos estos influencers de mierda. Entonces resulta que la reacción, en vez de ser, si los pemones tienen en Venezuela haciendo esa lucha hace 10 años, nosotros tenemos gente haciendo eso y más, y aprovechar la oportunidad para propagar esa información. Lo mismo en México, que también hay una lucha ambientalista donde todo el mundo sale asesinado. Resulta que nosotros nos dedicamos a criticar a una muchachita porque es fea, o porque no te gusta cómo ella habla, porque no habla bonito, porque es que las mujeres tienen que hablar bonito. Y lo peor de todo es no tener esa visión cuando esta figura tiene el privilegio por venir de un país del primer mundo a hacer este tipo de activismo. Porque los que lo hacemos en Sudamérica estamos sujetos a ser asesinados. Entonces no tenemos ni siquiera la capacidad crítica de poner en evidencia nuestras contribuciones y de aprovechar la plataforma para subvertir esa mirada de que desde el norte siempre salen los grandes activistas, los grandes luchadores, las grandes ideas, y de poner en la palestra nuestras luchas. No. Coño, qué fea. Por eso es que quedamos como unos subdesarrollados animales. Entonces, ¿cómo curar a la sociedad zombie? Primero, tenemos que aprender a consumir información. Porque cuando tenemos información y hechos en la mano, es que podemos comenzar a generar una opinión. Claro, hay gente que es descerebrada y que no hay nada que hacer. Pero bueno, por lo menos estoy hablando de un grupo de gente que pueda saltar la talanquera zombie. Si yo puedo hoy ayudarlos a ustedes a que salgan de la sociedad zombie, ¿verdad? Porque afortunadamente esto no es un estado enfermo, porque afortunadamente no es algo biológico, sino psicológico. Si ustedes logran saltar esa talanquera, se van a dar cuenta que independientemente de si Greta es comunista, si Greta es un proyecto económico, donde lo que sea, lo importante es que ustedes pueden agarrar esa plataforma y ese momento para aprovechar a la protección de cosas que son importantes y valiosas para ti. Por ejemplo, los latinoamericanos que se rajan las venas porque en Venezuela tienen a Santo Ángel y en Colombia tienen a San Andrés y en Ecuador tienen a Galápagos y en Brasil tienen a... que se las rajan. ¿No es este el momento de proteger el arco minero, de proteger el Amazonas, de proteger todas esas áreas? Tú decides dedicarte a criticar ese proyecto. En vez de pensar, cónchale, quizás Greta no hace activismo en China porque así quisiera. En China tú protestas y te matan. O sea, el venezolano que vive y sabe lo que es eso, se dedica a criticar a una persona que no hace activismo en China. La realidad es que nos guste o no nos guste, la sociedad europea y la americana y la canadiense y la australiana es la que mueve la aguja en materia de política internacional hacia el progreso. Desafortunadamente, un progreso con buenas y malas cosas, pero es la que lo hace. Entonces, ¿cómo vas a criticar a una persona que se viene a Nueva York, la cuna del capitalismo, a las Naciones Unidas, a dar un discurso con todos esos líderes políticos, a influenciar algo que a todos nos interesa? Yo que vivo aquí les puedo decir que aquí la gente tiene programas de reciclaje, pero no recicla. Aquí la gente todos los días sale de sus casas, no todos obviamente, y se compra un café con un pitillo. ¿Tú sabes lo que es aquí como 8 millones de personas casi todos los días tomando cafés con pitillos plásticos? Eso es normal. Lo comunista y lo socialista es que una muchacha venga y te lo diga. Espero que la gente que se haya sentido aludida y ofendida entienda que no se trata, esto no es un esfuerzo por desacreditar a nadie, porque yo aquí no estoy señalando a nadie individualmente ni poniéndolo al escarnio público. En este video yo estoy hablando de un problema que nos afecta a todos, y como a mí me afecta, yo siento que yo tengo el derecho de exponerlo. Si tú crees que lo que a ti te edifica, te enriquece, te hace feliz,
un video de cómo derretir 50 pintalabios en una olla y de ver qué pasó, o lo que le dijo a Thalía Silvia Pinal, pues dale. Si no, suscríbete.